Buenos días, Egunon. Vale. Bueno, pues siguiendo con el horario, me presento, soy Maricruz Lerga, subdirectora de Gobernanza para la Igualdad, y como la jornada es larga y sin más dilación, voy a pasar a presentar a Susana Cobas y luego haré lo mismo con Luis Bonino. A ver, Susana Cobas nos hablará de una nueva alerta en la vida de las mujeres. Ella es especialista en feminismo aplicado a la vida cotidiana de las mujeres y desde hace más de 30 años coordina talleres, cursos y grupos de reflexión. Es formadora de profesionales, investigadora con enfoque feminista en temas relacionados con la vida de las mujeres y de los hombres. Es coautora del libro Los cambios en la vida de las mujeres y coordinadora de numerosas investigaciones, entre ellas el empoderamiento de las mujeres y hombres con valores igualitarios. Recientemente realizó, que lo ha comentado Eva, con Patricia Amigot y Ruth Iturbide, una investigación para el INAI con IPES, una investigación más que recomendable sobre un estudio sobre mujeres y divorcios en Navarra, que se puede consultar en la web del instituto. Y bueno, una vez hecha la presentación, bienvenida Susana. Empieza cuando quieras. Bueno, Egunon, y es que ricasco a Eva y a todo su equipo por invitarme a esta jornada, que de verdad yo también creo que abre un espacio interesante, que ojalá nos deje información o material o ideas para seguir desarrollando, que luego nos sirvan para enriquecer nuestra tarea cotidiana. Quiero aclarar que la investigación que nombró Eva y que acabas de nombrar, yo fui coautora de esa investigación conjuntamente con Patricia Amigot y Ruth Iturbide, que andan por ahí, que fuimos las tres las que hemos hecho esa investigación. Bueno, antes de comenzar, quiero aclarar algo. ¿De qué es lo que se debe hacer con los hombres y su masculinidad? ¿Cómo abordar su proceso de cambio? Además de todos los expertos que, como los de hoy, nos van a aclarar muchas cosas y de verdad son los que saben del tema, también hay autoras feministas que desde distintas líneas abordan el tema y van lanzando propuestas. Unas desde elaboraciones teóricas, tesis doctorales, de las que siempre es importante nutrirnos, otras como consecuencia o producto de haber trabajado con grupos de hombres muy específicos. No es mi caso. Yo lo que voy a traer hoy aquí son las percepciones, las vivencias de numerosas mujeres qué pasa con ellas en la vida cotidiana en relación a los hombres y al cambio que se va produciendo en los hombres. Es decir, yo lo que voy a traer aquí son las vivencias, porque mi experiencia me permite estar en contacto directo con las vivencias cotidianas de muchísimas mujeres, muy diversas. Entonces, hoy yo pongo voz a eso, qué están vivenciando ellas frente al cambio de los hombres con los que se relacionan en sus vidas cotidianas. Sí he coordinado en algún momento investigaciones relacionadas con distintos aspectos de las conductas masculinas, y eso a mí también me ha aportado mucho. Pero lo que yo traigo hoy aquí es la voz de muchas mujeres que ya vamos a ver qué es lo que están viviendo ellas en su vida cotidiana respecto a los cambios que se van produciendo en los hombres. Y para eso voy a comenzar directamente con una pregunta que muchas de ellas se están haciendo. ¿Por qué no vemos cambios profundos de verdad en la forma en que se relacionan con nosotras los hombres que hace años vienen trabajándose su masculinidad? Lo que me llevó a mí y a otras profesionales a comenzar a hacernos otra pregunta. Una pregunta que tiene que ver con esto. ¿Qué
¿qué lugar ocupamos las mujeres en el trabajo que se viene haciendo con los hombres? Vamos a ver, y vamos a comenzar de cero. En sociedades como la nuestra, está claro que cambios hay, y están a la vista. Inclusive, cambios que se disfrutan. Es casi imposible abstraerse de las derivas sociales y de las presiones que viene haciendo el movimiento feminista. Hasta esos hombres que hoy persisten todavía, rudos, orgullosamente machistas, a los que a veces creemos analfabetos emocionales, algún cambio, por más superficial que sea, claro que lo experimentan. ¿Qué duda cabe? Que si la valoración la hacemos entre los mismos hombres, o hombres de distintas generaciones, o de distintas culturas, cambios hay. Y ahí están a la vista, claro que sí. Pero además de esos cambios, que se dan casi por inercia, no pocas mujeres dicen apreciar otro tipo de cambios y en principio muy ilusionantes. Se comparten ciertas responsabilidades domésticas, de crianza, que también por comparación, ellas por ejemplo no veían en sus padres, en las generaciones anteriores poco veían en sus padres. Se valora la sensibilidad y la capacidad de expresar emociones, que poco veían en sus padres. Se rechaza en principio la violencia que se considera intolerable, que muchas sí que veían en sus padres, pero que pareciera que en principio baja más el umbral de tolerancia. Se comparten reivindicaciones sociales y hasta feministas, que la mayoría no veían en sus padres. Las mujeres de mi generación aprendimos a avanzar, a lograr conquistas que van transformando nuestro lugar existencial a contracorriente. No podíamos esperar que la sociedad toda cambiara y los hombres con los que nos relacionábamos también para avanzar. Y eso nos ha permitido desarrollar en ese sentido mucho músculo, pero también pagamos altos costes personales. Actualmente, muchas mujeres que han incorporado y disfrutan de esas conquistas entienden que avanzar hoy significa, además, no tener que pagar esos costes. No quieren desgastarse nadando a contracorriente. No les parece justo y lo están reclamando en lo público a todos los niveles y a los hombres con los que se relacionan especialmente. Y seguramente por ello, ya muchas se sienten atraídas por ese tipo de hombres que perciben más afines, más compañeros, más sensibles y por lo que desean vincularse con ellos en todos los ámbitos en los que se desarrollan. En los espacios compartidos de formación, trabajo, profesión, militancia, ocio, deportes y mucho más si desean compartir su vida afectiva. Son hombres que ostentan otro tipo de masculinidad, que se sienten bien y orgullosos de no responder a los estereotipos y que por diferentes causas están en un proceso de cambio. Ellas dicen que algunos lo transitan en soledad, otros con amigos, y muchos participan en talleres, cursos, grupos, círculos, donde junto a otros hombres van revisando y cuestionando su masculinidad y donde parece que van pudiendo diseñar lo que llaman nuevas masculinidades. Y esto, que atrae a numerosas mujeres, lo encuentran en general en activistas de defensa de derechos humanos, medio ambiente, artistas, alternativos, sindicalistas, hombres sensibilizados con diferentes causas sociales, muchos de ellos sintiéndose aliados del movimiento y la causa feminista. Son hombres que de una u otra manera se manifiestan en contra de la masculinidad tradicional y se enrolan en las filas de esas nuevas masculinidades. Es decir, que por comparación entre los mismos hombres hay cambios que se perciben y, como digo, muchos se disfrutan. Entonces, podríamos suponer que gracias al trabajo que se viene haciendo, la transformación profunda en las relaciones de poder que establecen con las mujeres ya es un hecho o está a punto de lograrse.
que la verdadera equivalencia existencial entre mujeres y hombres, esa que permite reconocernos desde un mismo lugar existencial, sin jerarquías como personas, con derechos y necesidades propias, ya por fin podría convertirse en una realidad? Pues ahí no disparemos tanto nuestro optimismo, porque si los criterios de evaluación ya no se utilizan por comparación entre ellos mismos y se centra la atención precisamente en las relaciones que establecen con las mujeres, lo que se refleja en ese espejo ya no resiste tanto optimismo y muchos cambios parecen obrar más que nada en superficie. En algunos casos, los que observan ellas son diferentes maneras más actualizadas y sutiles de lo que sí ya veían en las relaciones que sus padres mantenían con sus madres. Perciben que cambian mucho más los contenidos de lo que los hace sentirse hombres que la posibilidad de relacionarse con ellas desde otro lugar. Se trata en general de hombres que desde un discurso políticamente correcto se sienten feministas, igualitarios, sensibles, progresistas, pero luego ellas comienzan a ver que esos cambios no atraviesan profundamente las relaciones, no transforman el lugar existencial jerárquico desde donde se relacionan con ellas y no producen efectos cualitativamente diferentes en sus vidas cotidianas. La centralidad sigue estando en sus propias vidas, sus intereses, sus necesidades y sus deseos, aunque utilicen para preservar todo eso otras maneras mucho más sutiles y a veces más difíciles de detectar. La mecánica del micromachismo persiste, pero refinado y con otros contenidos. Y como siempre le entendimos al autor, que hoy lo tenemos aquí, el daño que genera no es ni micro ni pequeño. Lejos de rechazar, reconocen como valiosa la sensibilidad femenina. Desean hacerla propia, pero por otro lado siguen sintiéndose en poder de la verdad, del objetivo, de la razón, que pareciera seguir siendo atributos exclusivamente masculinos. Creo que es importante señalar que todo esto ya constaba en las conclusiones de un estudio que yo misma he coordinado en el año 2008 para el entonces Ministerio de Igualdad sobre hombres con valores igualitarios. Allí mencionaba también que a pesar de algunos avances significativos en su manera de ser hombres, persistía la desigualdad naturalizada, lo que convierte en natural la disponibilidad incondicional de las mujeres sin obligación de reciprocidad. Persistía el lugar dominante y autorreferente desde donde se ejercen los privilegios relacionales. Y esto que en 2022 parece seguir vigente, por supuesto lo que sigue inhabilitando son esas negociaciones cotidianas paritarias de las que hace muchos años hablaba Clara Coria, y a cambio promueven consensos aparentes, negociaciones engañosas. Cuando digo no estoy de acuerdo, él responde, es que no me entiendes. No puede aceptar que sí le entiendo, pero yo quiero otra cosa. Me gustaba más como tío que como ha sido conmigo. En el espejo en que se mira, yo, de verdad, nunca existí. No me trata mal, es majo, a veces buen compañero, pero de alguna manera siempre queda claro que no jugamos en la misma liga. Me pareció interesante el aporte que Luciano Fabri, otro especialista en temas de masculinidad, hizo en su momento, refiriéndose él a la sexualidad, pero lo que decía era, si a la vieja masculinidad le erotizaba la dominación, el sometimiento, los hombres igualitarios debían aprender a erotizar el consentimiento. Y es cierto que esto es un paso importante, aunque sabemos que no se trata solo del consentimiento que alude exclusivamente a lo que aceptamos o rechazamos de lo que se nos ofrece. De lo que se trata es de validar los deseos y las iniciativas femeninas. Pero sí,
muchas mujeres confirman que los hombres nuevos ya no buscan la dominación explícita, el sometimiento a secas, y no solo en el área de la sexualidad, sino que lo que de verdad les interesa es lograr justamente el consentimiento, la aprobación. ¿Pero de qué? Muchas veces de sus propios deseos, necesidades y decisiones. En cosas de la vida cotidiana son reiterativos los testimonios de mujeres que no entienden, por ejemplo, cosas simples. ¿Por qué para hacer actividades conjuntas hay que hacer muchas veces lo que a él le gusta? Sí, me invita y me dice que le encanta que lo acompañe los fines de semana con su grupo de escalada, pero esa es la única opción para estar juntos. O en otros temas más importantes, él quería que funcionáramos en poliamor y me decía que por supuesto yo también podía hacerlo. Yo no solo no quería, sino que no estaba de acuerdo, pero la anticuada y la que no sabía disfrutar de la vida era yo. Sí, me daba paz y tranquilidad si se hacían las cosas como él quería. Eso estaba claro. Esa es la clave. Pero desde la sutileza. No ha sido para nada un hombre que es un hombre con mucha capacidad, es muy envolvente en acabar convenciéndote de que tú haces eso porque tú lo deseas. En casa compartíamos muchas cosas equitativamente y yo creí, ilusamente, que íbamos a tener una relación de igualdad también durante la crianza. Él era súper igualitario, súper feminista. Él se sentía el menos machista y un día que le dije que era un machista, esa fue la peor ofensa. Otras mujeres tampoco aprecian grandes cambios en las formas que tienen de incidir en los espacios públicos, en la persistente necesidad de protagonismo y visibilización de cada cosa que hacen, en la poca o nula capacidad de estar ausentes, a no optar siempre por los espacios de poder, en el nivel de reciprocidad existencial que ofrecen, el grado de compromiso real y cotidiano que asumen y sostienen en los cuidados que les corresponden. Son todos muy feministas hasta que les toca bajarse de un acto. Vaya con esa obsesión por el protagonismo público. Acaban de leer Feminismo para principiantes y ya publican libros. Que no me agradezca tanto la calidad de lo que le doy y me devuelva algo en el mismo sentido. La reciprocidad no es solo ocuparse de las tareas que le corresponden. ¿Nuevas masculinidades? ¿Cuál de ellas propone algo más que lo que debería ser un acuerdo de mínimos entre iguales? Mucho reconocer privilegios a la hora del bla, 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 pero ¿luego qué? ¿Y cómo puede suceder esto? Es lo que muchas ya se van preguntando. ¿Cómo un hombre de izquierda, sensibilizado con las desigualdades, comprometido, no me trata en igualdad de condiciones? ¿Cómo desde lo que parece un mismo marco de valores no supone luego en la práctica cotidiana relaciones igualitarias? ¿Cómo es que me admira por feminista, me agradece lo que le exijo y al mismo tiempo disfruta viendo cómo me defiendo como una leona de sus manipulaciones cotidianas? ¿Cómo aceptas que un compañero de militancia te acose en un espacio que entendías seguro? Los malos estaban afuera. Estos debían ser los buenos, ¿no? Estos cómo, no son gratuitos. Están generando en muchas mujeres malestares, en principio por la frustración de expectativas, una mezcla de dolor, desencanto, rabia por sentirse engañadas, acusando el impacto de lo que les resulta inesperado y sorprendente, confusas, intentando encontrar respuestas a lo que tardan en procesar. Porque haber bajado la guardia en la confianza de lo que ya parecía permitirlo, luego decepciona, paraliza y hasta ralentizan la toma de conciencia y de decisiones. Inclusive al día de hoy, y esto es importante, muchos de estos testimonios se recogen exclusivamente en grupos de mujeres donde se trabaje este tema. En entrevistas para investigaciones donde interese conocer lo que está pasando, entre amigas, en las consultas de psicólogas, es decir, en espacios que ellas consideren seguros, porque si bien ya no son tan nuevos, se trata, como dice Patricia Migot,
de malestares no reconocidos aún socialmente, por lo que no encuentran fácilmente espacios de visibilidad y legitimación. Algunas van poco a poco animándose a hacerlo público y dependiendo de los recursos con los que cuenten, como lo pudo hacer June Fernández en un artículo sobre maltratadores políticamente correctos que publicó en su revista Pícara. Muchas todavía creen que se trata de una parte oscura de ellos, que por otro lado son tan inteligentes, tan majos, tan cuidadosos, o una vez que ya han asumido la realidad, piensan que ha sido una mala experiencia personal, que son las únicas que han tenido mala suerte con ese tío, compañero sentimental o de militancia o de trabajo, en ámbitos donde las cosas habían cambiado, eran diferentes. Otras expresan claramente sus temores de quedar expuestas, terminar siendo ellas las criticadas cuando ellos son tan admirados socialmente, mejor callarse. Os leo otros testimonios que nos ofrecen Villanueva y Pot, que dirigen una escuela de coaching feminista, y os puedo asegurar que son muy significativos también, porque representan las voces de numerosas mujeres jóvenes y de mediana edad, mujeres de la vida real, muchas veces anónimas, con las que yo misma me vengo encontrando en cada proyecto en el que trabajo. ¿Cómo no abrirse en canal ante este chico encantador, licenciado en Historia, comprometido hasta el tuétano con los feminismos y el antirracismo? Y qué tranquilidad no tener que lidiar con fanfarronadas, chistes facilones. Qué alivio ver que parece que puedes ser tú, ser escuchada, hablar más en profundidad, compartir valores, transgresiones, emociones. Va sintiendo confianza. Él es distinto, es igualitario. Hay cosas que ni le he de explicar. Él es consciente, abierto de mente. De él me puedo fiar. ¿Quién iba a pensar que un fotógrafo que ha viajado tanto, con la mente tan abierta, iba a ser un controlador nato? ¿Quién iba a imaginarse que un profesor de yoga, formado en enneagrama y en terapia Gestalt, que acude religiosamente a un grupo de hombres para deconstruir su masculinidad, iba a ejercer una violencia psicológica del libro? Como se expresan estas profesionales, el impacto genera inicialmente mucha confusión. Por eso, el hecho de compartir ideales muchas veces les hace pensar que ellos no se dan cuenta de la dinámica de manipulación y del abuso de poder, porque si se dieran cuenta no lo harían. Agregan que son mujeres que confiaban en ellos, como punto diferencial por el hecho de ser de izquierdas, artistas, de mente abierta o estar supuestamente sensibilizados con las desigualdades, por ofrecer deliberadamente una imagen de igualdad real, de libertad, de modernidad, de amplitud, que no parecía casar con un nivel de manipulación propio de otros hombres. Y claro está, remarcan lo peligroso que resulta la creencia mágica de que tener un mismo marco mental común, supone un punto de partida igualitario en la relación, lo que dificulta enormemente muchas veces la detección de violencia. Y si precisamente ponemos el foco en los casos en que ya se detecta violencia machista explícita, aunque convengamos que todo esto puede serlo, si bien sabemos que no hay un perfil específico del maltratador, a nadie se le escapa que encontrarlos enrolados en estas filas, inclusive referentes de los nuevos hombres buenos y paternidades igualitarias y comprometidas, está generando un impacto. Según el caso, en la sociedad toda, pero fundamentalmente en aquellas mujeres que, habiendo bajado la guardia, habiendo confiado en estos nuevos vínculos que suponían seguros y recíprocos, les cuesta aceptar una realidad dañina que no imaginaban. Aquí vemos otros testimonios pertenecientes a mujeres activistas del País Vasco que aportaron sus experiencias personales a una investigación que realizó la politóloga Tania Martínez. Lo que más me descolocaba de todo aquello era el hecho de que una persona tan reconocida como él, con un discurso tan diferente, se pudiera comportar de aquella manera. Lo veía, lo identificaba, pero estaba paralizada. Creo que me parecía tan absurdo lo que me estaba pasando que una persona que es un referente de militancia, de sabiduría, me tratara así es lo que me dejó sin capacidad para reaccionar.
Se trata de hombres que, como decía, en lo público pueden llegar a ser importantes referentes de las nuevas masculinidades y en cambio en lo privado pueden ser señalados por sus ex compañeras sentimentales como maltratadores políticamente correctos. A ver, nada de esto es nuevo en la historia de los grandes hombres defensores de causas sociales, pero es cierto que ya hoy no se esperaba que sucediera en estos nuevos hombres. Y en asuntos más graves aún, ahí vimos, por ejemplo, el impacto social y el silencio inicial con el que se pretendió ocultar que un hombre joven como Julien, un joven francés, vecino de hacía muchos años de un barrio emblemático de Madrid, considerado sensible e igualitario, después de separarse de su pareja, haya sido uno más que ha matado a su hija y luego se suicidó. Esto parecía que no correspondía a este tipo de hombres. Joaquín Azpiazu, ya hace años en su libro Masculinidades y Feminismo, alertaba del llamativo silencio que se produce en los movimientos mixtos sociales de izquierdas, progresistas, feministas, de gente joven, a la hora de denunciar agresores sexuales cuando se encuentran en propias filas y a articular procesos colectivos en lugar de repetir una vez más el corporativismo entre hombres. Como también en esos entornos se duda de la palabra de ella y para él se defiende la presunción de inocencia, lo que no sucede, como él mismo dice, cuando un compañero llega denunciando una agresión policial después de una manifestación. Ni del compañero se duda de la palabra, ni al policía se le aplica la presunción de inocencia. En fin, por todo esto es que yo hace años que vengo trabajando en los grupos de reflexión de las mujeres, que el deseo genuino de relacionarse con los hombres, ya por fin de otra manera, en lo privado, en lo público, en lo doméstico, sin tener que estar permanentemente en guardia para defender el lugar existencial que nos corresponde, sin tener que explicar o defender como una leona cada día que mis intereses, necesidades, deseos, derechos de vivir en primera persona son tan válidos como los de él. Como digo, que el derecho genuino de desear todo esto no nos lleve a crear espejismos, a perder la objetividad de lo que realmente se nos está ofreciendo, solo porque en algunos casos y en ciertas áreas sea mejor de lo que conocíamos. Y esto lo dice de una manera muy gráfica un joven escritor, Víctor Parcas, que dice: dividirse tareas, cuidados y crianza, tener únicamente relaciones consensuadas, dejar de invisibilizar el talento femenino y acabar con la brecha salarial creada para asfixiarlo, todo esto debería ser un simple preacuerdo. Matilda encontró en mí al único agente masculino que le ofreció algo distinto al resto, y en realidad es un montón de nada. El mal menor reina, lo hace por imperativo legal. Yo soy el mal menor de Matilda. Y de ahí que yo misma haya titulado algunos grupos de reflexión y algunas de mis publicaciones, ¿desde qué imaginario de hombre las mujeres nos estamos relacionando con ellos? ¿Qué modelo de hombre puede seguir instalado en nuestra propia subjetividad que nos lleve a veces a encandilarnos con algunos cambios si es que poco o nada promueven la equidad existencial con nosotras? Y para ello seguimos trabajando duro en la línea que también expresa la psicóloga feminista Lola López Mondéjar. Debemos continuamente hurgar, interpelar, vigilar lo que pueda estar en nuestro inconsciente, que puede ser tan contradictorio a veces con nuestras representaciones conscientes. Hay que dudar, desconfiar de lo que creemos aprendido. Y claro, todo este intenso trabajo va dando la posibilidad de esperar, exigir una transformación mucho más profunda en las relaciones con los hombres. En los grupos de reflexión de larga duración, algunas mujeres llegan a plantearse lo que serían sus pautas básicas, a partir de las cuales comenzarían a creer que un nuevo modelo de hombre y de masculinidad es posible. En este modelo, es un modelo que no requiera de una lucha constante y cotidiana para que nos reconozcan en lo público, en lo privado como iguales, y en el mejor de los casos que no sea una conquista que haya que vigilar permanentemente.
que la verdadera corresponsabilidad en lo doméstico y en la crianza no sea una utopía inalcanzable, que no dependa de la mayor o menor fuerza y energía que tengamos las mujeres para forzar sus cambios. Una masculinidad que rompa con esa impunidad aprendida que supone la falta de reciprocidad. Una masculinidad que no solo aporte lo necesario, sino que enriquezca los vínculos paritarios, que deje de ser autocentrada y se preocupe y ocupe por los efectos que produce en la vida de las mujeres. Que no sufra ni se agobie por todo ello, que no se enfade con las que lo exigen, que deje de justificarse. Un hombre y una masculinidad que por fin se conviertan en nuestro verdadero compañero y aliado. Claro, y desde ahí se preguntan, de ahí en menos, ¿a qué llamamos nosotras nuevas masculinidades? ¿Cómo llamarlas si no giran sus mandatos y aspiraciones alrededor de estas pautas básicas? Cuando además trabajamos con grupos de profesionales que pueden tener la capacidad de habilitar proyectos dirigidos a hombres, además trabajamos la información o la formación que necesitamos para saber valorar los proyectos que se nos presentan, para hacer un seguimiento de objetivos que no se desvirtúen, para hacer con qué criterios de evaluación. Pero bueno, si hay tiempo después, en eso podemos profundizar. Y ya para ir terminando, quiero dejar claro que desde el feminismo siempre fue una preocupación y ocupación el cambio profundo de las relaciones entre hombres y mujeres. Su teoría y práctica es una herramienta valiosísima que se ha aportado a la humanidad toda, a los hombres también. Nunca dejó de interesar la calidad de vida de los hombres, siempre que no se logre a costa de la vida de las mujeres. La coeducación desde la infancia es un aporte que desde hace tantísimos años le debemos al feminismo, aunque su aplicación concreta todavía requiera de muchos ajustes, pero esta tarde seguramente con Miguel Ángel Arconada aprenderemos mucho. La cuestión es que hoy, al comprobar que en los hombres adultos los cambios más profundos siguen pendientes, con la consiguiente repercusión en la vida de las mujeres, desde distintas líneas feministas se van intentando ofrecer marcos teóricos que justifiquen este no cambio. Y desde ahí se proponen o promueven intervenciones con hombres con enfoques a veces muy diferentes. Por un lado, hay quienes siguen apostando y fuerte por esto de las nuevas masculinidades, confiando seguramente en que con la mochila más aliviada, los hombres en algún momento cambiarán de verdad su posición existencial en las relaciones con las mujeres, o convencidas de que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Sin embargo, quienes con un enfoque feminista trabajamos exclusivamente con mujeres, y muy diversas, como digo, y que desde hace años estamos en conexión directa con sus vivencias cotidianas, que conocemos en gran medida sus diferentes experiencias vitales, lo que estamos comprobando es una muestra, que el recorrido que están haciendo muchos hombres del rudo al sensible no necesariamente lleva a la equidad existencial con las mujeres. No está resultando una garantía de que esto suceda. Parecen seguir aferrados al podio, pero más sueltos y ágiles con sus mochilas aliviadas. Y estos ya no son los hombres de los que hablan autoras feministas como Rita Segato, oprimidos por los mandatos de una masculinidad que los deshumaniza y a los que llegan a considerar las primeras víctimas del patriarcado. Lo preocupante es que estos hombres son los que ya han recorrido el camino que ellas mismas proponen para aliviar esos costes de la masculinidad para sí mismos. Pero hasta aquí estamos. Por todo ello, reconociendo una vez más que nunca me he centrado en el trabajo con hombres y por lo tanto no es mi experiencia concreta, y sin pretender invadir el campo que hoy ocuparán los expertos que sí saben del tema, la pregunta que algunas pocas aún nos venimos haciendo hace ya mucho tiempo es: ¿no debería ser diferente el camino a recorrer? Sin dejar de velar, por supuesto, por su propia calidad de vida. Si de verdad lo que intentan es cambiar el lugar existencial desde donde se relacionan con las mujeres, si de verdad ese es el objetivo que persiguen al autodefinirse como hombres por la igualdad, ¿no debería ser
simplemente, pero con mayúsculas, la ética el eje central que organice sus procesos? Una ética que los impulse a cambiar por el simple y contundente hecho de que es lo que corresponde. Como todo lo relacionado con los derechos humanos, nos gusten o no, nos convengan o no, nos beneficien o no, hay que respetarlo. Y a partir de ahí vamos viendo la mejor manera de hacerlo y con ello seguramente irán sintiendo que como personas van ganando con el cambio. Esa misma ética que muchos ya utilizan para la defensa de otros derechos humanos, del medio ambiente, del planeta. Una ética que no les permita sentirse nuevos hombres buenos u hombres igualitarios, si no lo son de verdad con las mujeres. Una ética que tal vez sea lo único que permita aceptar y sobrellevar lo duro que parece que resulta la pérdida de privilegios relacionales y sostener esto en el día a día. Deborah Tager, otra psicóloga feminista, dice: los varones contemporáneos procesan su singularización estableciendo un doble estándar ético y no colocan a las mujeres en el campo del semejante, en el cual solo se ubican entre ellos. Así no tienen los mismos recaudos éticos hacia ellas ni la misma empatía y posibilidad de identificarse con su sufrimiento en tanto otra. Y tampoco en esta línea estamos de acuerdo con que seamos nosotras individualmente las que tengamos que responsabilizarnos por los cambios de los hombres, como parecen entenderlos desde otras líneas. Una mujer en un grupo de reflexión dice: no se nos puede pedir además que nos convirtamos en centros de rehabilitación para hombres adultos que quieran cambiar. Desde el feminismo como movimiento sí, que hace muchos años que se viene tendiendo manos, ya digo, la teoría y práctica feminista a su disposición. La coeducación también damos claves y simplemente por respeto a estos hombres ya adultos y muy trabajados no parece lógico tratarlos ni como víctimas ni como niños eternos a los que hay que casi maternizar en ese proceso arduo que les corresponde hacer. Es justo decir que hay hombres que no se aprovechan de este paraguas sobreprotector que a veces se les está ofreciendo. Un reportero gráfico argentino dijo algo así como: ¿nos escondemos detrás de la falda de Rita Segato o nos ponemos a trabajar en serio lo que nos corresponde? Se refería a los titulares que, más allá de lo que ella realmente quiera decir, da tantas veces Segato sobre que los hombres son las primeras víctimas del patriarcado. Y ahora sí, ya para terminar, no quiero dejar de recordar que en general las mujeres seguimos dispuestas a poner de nuestra parte lo que nos corresponda en los vínculos igualitarios. No solo lo deseamos y esperamos, sino que sabiéndonos en proceso, somos muchas las que también seguimos interpelando nuestra propia subjetividad para rastrear resabios patriarcales que pudieran persistir. Y además, desde el feminismo, como digo, seguimos tendiendo manos, ofreciendo herramientas teóricas y prácticas para que no se sientan solo aliados del feminismo, sino para que lo apliquen en propias filas. Y como decía, seguimos aportando claves en los temas de coeducación. Pero bueno, aprovechando ya la jornada, termino lanzando dos preguntas para intentar encontrar respuestas durante toda la jornada, pero tal vez comenzando a encontrarlas en el análisis que nos propone Luis. A ver si empezamos. La primera pregunta que dejo ahí es la pregunta con la que he comenzado. ¿Qué lugar ocupamos las mujeres en el trabajo que se está haciendo con hombres? Pero además agrego, ¿en qué medida los hombres que hoy se autodefinen como igualitarios están teniendo en cuenta o se preocupan por lo que no hombres adultos que ya se van liberando y mucho de los costes de una masculinidad que los dañaba? Muchísimas gracias. La primera Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Susana. Ahora se abre un espacio de debate. En concreto tenemos hasta las 11:15 y en el que haremos luego una pausa para el café y seguiremos con las mesas. Para formular las preguntas, levantando la mano, tenemos un micrófono disponible.
Hay algo de lo que se ha hablado, pero que a mí personalmente me preocupa mucho, el tema de valores, de la deconstrucción de los hombres buenos, de los hombres sensibles. Pero aquí también yo creo que tenemos que hacer una reflexión, mujeres y hombres. Hay muy poco atractivo en la bondad y hay mucho más atractivo en el empoderamiento, de que hablamos mucho, en la fuerza. Entonces, tienen valor hombres deconstruidos en los que de alguna forma parten de un estatus elevado y bueno, y se les ve el fondo, está ese empoderamiento, pero esos hombres que pues más vulnerables, con una sensibilidad innata, no tienen ese atractivo. Es algo que también como mujeres nos tenemos que replantear, porque también es verdad que tanto en los entornos feministas como en los entornos LGTB es un valor patente la agresividad o el empoderamiento, y no es un valor en sí. Tenemos que plantearnos, por ejemplo, la bondad. La bondad tiene que ser un valor que pongamos cada vez más en alza si queremos llegar a una igualdad más real. Y eso de momento no lo estamos sabiendo vender, no lo estamos sabiendo trabajar. Yo creo que lo que estamos hablando es que en este momento estamos conviviendo, coexistiendo diferentes, ¿no? Es decir, necesidades, grupos de mujeres y todo eso. Pero para hablar en general, yo creo que el empoderamiento de las mujeres bien entendido no nos lleva a esto de nosotras empoderadas somos más fuertes que los hombres. El empoderamiento bien entendido lo que nos debería llevar es a sentirnos dueñas también de nuestras propias vidas para poder relacionarnos de igual a igual, ¿no? Es decir, no eso. Pero es cierto que hay grupos de chicas jóvenes. Yo en un taller, por ejemplo, he trabajado por qué nos atrae el machote, el malote, ¿no? Es decir, porque hay cierto todavía en determinados grupos de mujeres, ¿no? Es decir, y bueno, y ahí salían muchas cosas, esto de que un tío que es como es, me elige a mí. Todavía está la cosa de que él se fije en mí. Y eso es lo que está mostrando el que no necesita a nadie, el que puede traer las mujeres que quiera. Y eso me está eligiendo a mí, y ese atrae. Eso estamos hablando de que hay mucho trabajo para hacer en empoderamiento real. Ahí no estamos hablando de una chica empoderada que no reconoce al sensible. Ahí estamos hablando de un empoderamiento no real, porque todavía estoy totalmente pendiente de que me elija a mí, porque el machote. Pero yo creo que convivimos con distintos estilos en este momento, pero para mí fue importante detectar que trabajar el empoderamiento como lo estábamos trabajando, creyendo que con eso, el empoderamiento, esto de ser dueña de mi propia vida, ¿no? Con eso creíamos que también estábamos listas para los vínculos igualitarios. Y yo lo que estoy viendo mucho en muchas mujeres y de distintas edades es que hay mucho más nivel de empoderamiento en áreas existenciales diferentes a lo relacional, e inclusive en grupos de amigas, de mujeres y eso, que a la hora de relacionarse con hombres. No digo que eso es culpa de las mujeres totalmente, porque esto es un relacional, pero yo creo que hay que trabajar específicamente el empoderamiento en las relaciones con los hombres, por lo menos para saber la realidad de lo que hay, por lo menos para saber, no encandilarme. Ahora, lo que tú dices ya para mí no es definir chicas empoderadas por qué les gusta el machote, es que ahí estamos trabajando mal o no son chicas empoderadas para lo que yo llamo empoderamiento. Yo lo que sí puedo decir, siempre desde el lado de las mujeres con las que yo, por ejemplo, trabajo con profesionales, que el tema nos ha pillado con una agenda que no teníamos, ¿no? Es decir, hay que trabajar con hombres, esto es importante, esto hay que ponerlo en la agenda. Pero yo lo veo muchas veces que no tenemos ni la información ni la formación necesaria para evaluar los proyectos que se nos ofrecen, para tener criterios de seguimiento, de evaluación, como los tenemos cuando trabajamos con mujeres. Es decir, aquí bueno, hay que trabajar con hombres, esto es importante,
y aceptamos por ahí lo que dicen los expertos, está todo muy bien, pero no nos parece todavía en muchos casos un tema de los que nos tenemos realmente que meter a informarnos, a formarnos, con qué criterios estamos evaluando, por ejemplo, los resultados cuantitativos, cuántos hombres han pasado por esas intervenciones. ¿No? Es decir, del proyecto que me presentan al seguimiento concreto de lo que hacen, ¿se cumplen los objetivos? ¿Se desvirtúan? En muchos casos lo que yo veo que hay profesionales que no están ni informadas ni formadas como para hacer ese seguimiento. Y es cierto que había que sumarle una agenda que ya la teníamos muy ocupada, ¿no? Pero me parece que es importante entrar en ese tema con la misma profundidad y seriedad con la que entramos con el tema de las mujeres. Aunque no seamos expertas, yo en eso no soy experta, pero sí por lo menos tener la información. Yo trabajo en un área de igualdad y desde hace ya como 20 años aproximadamente se vienen dando pautas para trabajar con hombres, o sea, no pautas, perdón, se viene presionando para que se trabaje con hombres. Y sin embargo, yo creo que cuando tú decías el marco de trabajo autorreferencial, es lo único que se ha trabajado, y a mí me gustaría preguntaros desde vuestra opinión por qué las áreas de igualdad, que es el ámbito institucional desde donde más se ha trabajado y casi en exclusividad se ha trabajado el tema de la masculinidad, por qué se ha optado por ese marco del buenismo, del bienestar de los hombres, cuando las áreas de igualdad llevamos muchísimo tiempo trabajando desde el marco del feminismo. Tú sabes que Begoña es una técnica de igualdad de un ayuntamiento de Madrid y que conozco muchísimo a otras técnicas de muchos ayuntamientos de Madrid. Yo lo que creo, primero, que hubo ingenuidad, que hubo... en los años que yo vengo trabajando en esto, en las concejalías de mujer, en principio era hombres no, es un tema de ellos, yo no me quiero enterar, mira, mi agenda ya está demasiado completa como para ocuparme de eso. Luego pasó a que sí, es un tema que si no se trabaja con hombres, esto no termina de cambiar. Inclusive se ha caído en lo que yo no creo, que es, ya con las mujeres hemos trabajado todo lo que había que trabajar, ahora hay que trabajar con hombres. Yo estoy totalmente de desacuerdo, pero bueno, se ha pasado por todo eso y se llegó a que hay que trabajar con hombres. Algunas convencidas de que hacerlo, otras exigidas porque había que trabajar con hombres. Y yo honestamente creo en que se ha caído un poco en la ingenuidad que nunca se tuvo con el trabajo con mujeres desde el feminismo. Pero porque, insisto, como que se veía un tema que había que abordarlo, pero no era el nuestro. Entonces, no creo en que no se crea que hay que aportar la teoría feminista a esto, sino que era un tema que nos sobrevino, que quedó en la agenda sobrevenida. Y entonces, a mí me parece que tiene que ver con esto. Bueno, ¿qué dicen los expertos? Y los expertos, la mayoría enrolados en ciertas líneas, y tú crees eso. No lo hemos hecho nunca con el trabajo con mujeres, pero en esto es cierto que, bueno, si la línea es esta, porque además de verdad parece, yo diría que muy atractivo y diría además que deseable que trabajando esto de las emociones y que los hombres simbólicamente tengan capacidad de llorar, iban a ser distintos profundamente en las relaciones. Es como muy atractivo que sea así. Entonces, si los expertos dicen eso y nosotras deseamos que los hombres cambien, yo creo que entró por ahí. Lo que pasa que el recorrido que ya llevamos, ya tenemos para evaluar qué está pasando con las mujeres. Y ahí a lo mejor es un revulsivo qué proyectos, qué programas, y empezar nosotras a tener criterio propio, nosotras como feministas, a tener criterio propio de lo que sirve o no sirve. A mí me parece que todavía eso está faltando. A nivel general, por supuesto que hay gente que sí, pero es como no trabajar con hombres te hace experta o capaz de analizar proyectos, pero sí la información, la formación, para ver qué te están ofreciendo, no solamente el programa escrito, sino el seguimiento. Muy pocas que yo conozca técnicas de igualdad tienen la posibilidad
de tener criterios para evaluar programas, para hacer el seguimiento, para evaluar resultados. Y yo creo que es hora de que ahora ya nos pongamos a eso. Sí. Yo ya estoy trabajando con grupos de profesionales que están interesadas por esto. Y no hace falta ser experta en el trabajo con hombres. Sí, porque cuando te metes ya en eso, sí que comienzas a detectar, como sabemos en el trabajo con mujeres, cuando estamos haciendo una actividad que mejora nuestra calidad de vida a unos niveles y cuando estamos haciendo trabajo de empoderamiento. Es decir, sabemos diferenciar bien eso. Y que no quiere decir que todas las actividades sirvan, pero tenemos muy claro para qué son unas y para qué son otras. En cambio, con el tema del trabajo con hombres, no está claro bueno, todas creemos que trabajar como estáis trabajando lleva a la igualdad y además se llaman hombres por la igualdad y todo eso, y con eso cerramos. Y no tenemos criterios para diferenciar qué es lo bueno que es para la calidad de vida de los hombres, que, cuidado, esto es respetable, pero qué de eso tiene que ver con la igualdad de verdad o con la equivalencia existencial con las mujeres. No hay en general criterios para evaluar esta diferencia. Sí, como tú dices, ni con una jornada, ni con un taller de 20 horas, ni con nada. Es decir, si no se entiende que estos son procesos, es decir, todo lo que yo dije, que estamos trabajando las mujeres y seguimos interpelando nuestra subjetividad y que no creer y que no confiar en lo que creemos aprendido, eso no es porque somos extraterrestres. Es un proceso que para cambiar todo cuesta pero si no, y de parte de los hombres es lo mismo. Es decir, si no se entiende que esto es un proceso que para cambiar estructuras requiere de determinadas situaciones que no son puntuales, que no se cambian con un taller ni nada, esto no cambia. ¿Qué es lo que está pasando, me parece a mí? Con una jornada menos. Esta jornada además no pretende, como ninguna jornada, cambiar nada. Yo supongo que es habilitar esto, ¿no? Es decir, abrir la mirada un poquitito a lo que hay. Entonces creo que nosotras sí que tenemos una responsabilidad en tanto en cuanto tenemos que seguir trabajando con las mujeres desde el marco feminista y desde un empoderamiento real para que sea el propio cambio estructural de las relaciones que exigen las chicas jóvenes o las mujeres más jóvenes quienes de alguna manera pongan un espejo mucho más difícil a los hombres en esas relaciones. Y creo que nosotras tenemos mucho que decir ahí. Yo en relación a lo que has dicho, me acordé que no le terminé de responder, perdón, a ciertas edades pasa esto, que ahora me acordé que ella hizo un comentario de que no hay espacios, parece ahora para... Bueno, Patricia Migot, que no la veo, que levante la mano. Ahí está. Está desarrollando una línea que a mí me parece muy interesante, que es los nuevos malestares invisibles, ¿no? Es decir, lo que pasa es que este tipo de cosas que está pasando es como nuevo y les pilla a chicas jóvenes o de mediana edad que se sienten empoderadas. Entonces, ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí? Primero, no me puedo creer que me pase. Después, es una experiencia personal, mala experiencia personal. Es decir, por eso yo decía hoy que solo en los espacios donde se sienten seguras y donde quien coordine lo que pase quiera realmente dar visibilidad a eso, se animan. Son los nuevos malestares invisibles que está desarrollando esta línea Patricia, que yo creo que es muy interesante, porque además son nuevos malestares de nuevas mujeres, de diferentes tipos de mujeres. Entonces, muchas veces la invisibilización no es solo de afuera hacia adentro, sino que ellas mismas, y depende de los recursos que tengan para hacerlo público, porque cuidado, son hombres admirados socialmente, es muy difícil decir. Entonces, muchas veces no puede ser, no me puede pasar, lo comentan en lugares muy seguros, pero esos espacios no solamente hay que abrir espacios, sino hay que abrir la posibilidad de que empiecen a hablar. Yo creo además que encaja con un deseo genuino de las mujeres de que de verdad podamos relacionarnos con otro tipo de hombres. Es decir, la fantasía, que insisto, yo no creo ni siquiera en
en la picardía o la mala, pero que de verdad los hombres crean que para cambiarles es tanto más fácil que lo que nos está resultando a nosotros después de tantos años, y que se crean ya cambiados por una manera de sentirse hombres de otra manera, pero que las relaciones no cambian, yo creo que eso está encajando con la necesidad de muchas mujeres jóvenes y de mediana edad de ya tener relaciones diferentes con los hombres en todas las áreas en las que se relacionan, ¿no? Es decir, trabajo, militancia, todo, y encaja con eso. Entonces, te venden eso y tú dices, y además, insisto, como no tenemos criterios propios de cómo es el cambio en los hombres, y bueno, si por trabajar sus emociones, si por mejorar su calidad de vida, si por inclusive ser padres sensibles, y muy a lo mejor preocupados, poco ocupados, pero bastante preocupados, es decir, si por todo eso no lo veíamos, es lo que decía este chico Parcas, es decir, es muy diferente a lo conocido, y eso encaja con una necesidad tuya de encontrar. Y es ahí donde yo creo que es importante seguir trabajando con las mujeres, para que analice qué es lo que se te está ofreciendo, cuál es realmente el cambio, porque todos los testimonios que hoy mostré son testimonios reales, de esta cosa de sí, pero, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.